en nuestra continuación con nuestra serie sobre las promesas de Dios. Hoy vamos a continuar y la semana pasada empezamos una miniserie relacionada con las promesas de Dios y era sobre la segunda venida de Cristo. Y hoy vamos a seguir con la segunda venida de Cristo, pero en su segunda parte. Y dentro de esa promesa de la segunda venida de Cristo, estábamos analizando algunas señales que estamos viendo cómo que se acerca el fin, como señales de principio del fin. Y una de esas señales que vimos la semana pasada fue cómo la Iglesia Universal de Jesucristo en el día de hoy está siendo perseguida en diferentes lugares y cómo muchos cristianos están siendo asesinados solamente por su fe. Esa es una de las señales que vimos en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Y hoy vamos a ver otra de esas señales en el mundo actual como resultado de que se avecina la segunda venida de Cristo, y es la apatía espiritual. La apatía espiritual es una señal de que el fin está cerca. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, vamos a ir a leer unos cuantos versículos para continuar con nuestra serie sobre las promesas de Dios. Muy específicamente vamos a ver esa señal de apatía espiritual que hoy en el mundo se está viviendo como una señal de que la venida de Cristo está cerca. Mateo capítulo 24, versículo 21 al 5 y luego el versículo 12, si me acompaña, leemos: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta que realmente es la triple pregunta. Decíamos la semana pasada que la primera parte de esta triple pregunta ya se cumplió. Le preguntan cuándo serán estas cosas, o sea, cuándo el templo iba a ser derribado. El templo de Jerusalén fue derribado conjuntamente con la destrucción de Israel en el año 70 después de Cristo. O sea que ya esa parte de esa profecía se cumplió. Unos años después que le hacen la pregunta a Jesús, esta profecía se cumplió. Entonces nosotros hemos estado desde el domingo hasta hoy, hemos estado en la segunda parte de la pregunta, que es: ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, Señor, ellos quieren saber qué señal nosotros vamos a tener para darnos cuenta que tu venida está cerca. Y la otra pregunta era: ¿y cuándo será tu venida? Pero vamos a seguir en esas señales que ellos, los discípulos querían saber qué señales, qué cosas ellos podían esperar de ver para estar más pendiente, o cosas que le decían que ya estaba cerca su segunda venida. Entonces, Jesús sigue hablando con ellos y de hecho en esa pregunta vamos a seguir. Ya la semana pasada, como le dije, vimos una señal de que su venida estaba cerca y es la persecución cruel que está teniendo el cristianismo y que va en aumento cada día más en el mundo. Versículo 4. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Dice, miren, que nadie los engañe. Y le comienza a advertir: si nadie los engañe, si no tengan pendiente esas cosas. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre. Cristo dice: ustedes quieren saber señales de cuando mi venida está cerca, van a venir muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, aún a cristianos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, es necesario que todo esto pase, pero aún no es el fin. Vamos a ir al versículo 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará. O sea, todos estos acontecimientos, todas estas cosas que el mundo actual está viviendo y que va a seguir viviendo, y otras más que vamos a ver ahorita en 2 Timoteo capítulo 3, van a traer como consecuencia lo que dice el versículo 12, que es el tema que nos ocupa hoy. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. ¿Qué es enfriar? Que muchos cristianos, y de hecho yo creo firmemente que en el día de hoy está pasando, que esta profecía se está cumpliendo aún en la vida de muchos cristianos, y hoy nos vamos a dedicar a analizar la frialdad espiritual, la apatía espirtual. O sea, el cristianismo, si no nos detenemos a mirar, a observar, a comparar con esa Biblia, es posible que estemos siendo objeto y que nuestra vida, poco a poco, que es el peligro de la apatía espiritual, poco a poco nos vamos enfriando y perdemos la esencia de lo que es realmente el cristianismo y perdemos la esencia de donde nosotros realmente nos encontramos, y la Biblia quiere que estemos pendientes, ¿verdad?, de los tiempos que estamos viviendo. Vamos a avanzar ahora, vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 3, versos 1 al 5, continuando con algunas señales de apatía espiritual en el mundo actual. ¿Qué señales tenemos? Los discípulos querían saber hace 2000 años, querían saber esas señales. Hoy, 2000 años después, nosotros tenemos aquí esas señales de apatía espiritual, y mayormente me estoy concentrando en la iglesia, en los cristianos, para que la podamos nosotros identificar si están en nuestra vida y podamos tomar acción, pedirle perdón a Dios y seguir hacia adelante, pero que estemos nosotros pendientes, alertas de los tiempos que estamos viviendo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 1. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, también debes saber esto. Dice, Timoteo, también tú debes saber esto. Son instrucciones que Timoteo debía saber. En los postreros días vendrán tiempos como peligrosos. Timoteo, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Estos tiempos que estamos viviendo son los postreros tiempos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a pararnos un poquito a entender el significado de eso que Pablo dice de los postreros días. Los postreros días, o los últimos días, como se les suele llamar también, describen el periodo desde la primera venida de Cristo, o sea, de Pentecostés, hasta la segunda venida de Cristo. Si tú te pones a pensar la definición de los postreros tiempos, que abarca desde Pentecostés, que marca la primera venida de Cristo, ¿verdad?, o del Espíritu Santo, a vivir en la persona, a morar en la persona, los cristianos, desde la primera venida de Cristo hasta tu segunda venida. No llegamos a otra conclusión que nosotros que estamos viviendo, ¿dónde? En los postreros tiempos. Eso es importante entender eso. Estamos viviendo en los postreros tiempos. Ahora, ¿qué calificativo le da Pablo a los postreros tiempos? Que son tiempos peligrosos. Abre los ojos, hermano. Lo que nos está diciendo. Los tiempos que estamos viviendo son como difíciles, peligrosos. Son los tiempos de ahora, no tan lejos. Es lo que estamos viviendo. Pablo le advertía a Timoteo. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Dice que una característica de los postreros tiempos es que las personas van a ser egoístas. ¿Les suena eso algo? ¿Les parece algo a esta época? Egoísmo. Avaros, amantes del dinero. Personas que aman el dinero por encima de todas las cosas. Vanagloriosos o jactanciosos, soberbios u orgullosos, blasfemos, personas que hablan mal de Dios y de su iglesia sin ningún temor,
porque es característico de la época. Desobediente a los padres, ingratos o malagradecidos, impíos. Un impío es una persona perversa, una persona que no respeta a la religión, una persona que no respeta a la iglesia. Impío. Y eso lo vimos en la semana pasada. ¿Qué están haciendo en diferentes partes del mundo? Que en el día de hoy veíamos la semana pasada que habían más de 388 millones de cristianos que están viviendo en persecución en países donde la persecución va desde alta, muy alta, hasta extremadamente alta la persecución. Pues esa persecución está siendo llevada a través de ¿quién? De personas impías, perversas, que no tienen ningún dolor, no tienen ningún respeto por los cristianos o por la iglesia. Sin afecto natural, personas que el amor no saben lo que es. Implacables o sin compasión. Lo que estamos viendo en el mundo también nos da a entender ese calificativo que se le están dando los tiempos que estamos viviendo. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, violentos, impulsivos, infatuados, personas que están cegadas por el orgullo, son infatuados, el orgullo lo tiene ciego. También habla de amadores de los deleites más que de Dios. Oigan bien, esa es la característica de los postreros tiempos. Y dice Pablo que tendrán apariencia de piedad. Personas que van a parecer que tienen piedad. Apariencia, parecer y ser no es lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Dice que van a parecer. Acuérdense que ahorita Jesús le decía, mira que nadie los engañe. De la boca de Jesús directamente. Ahora dice, mira, en los postreros tiempos, una de las características de esas personas va a ser que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos, ¿qué van a hacer? Negarán la eficacia de ellos. Con sus frutos, con sus obras, no van a decir, realmente no están viviendo una vida piadosa delante de Dios. ¿Y qué termina en este versículo Pablo diciendo a Timoteo? ¿A esto qué? Evítalo. Evítalo. O sea, no te relaciones con ellos. No copies. Ten cuidado, porque la apariencia va a ser de piedad, pero en el fondo no tiene nada que ver con eso, porque ellos no glorifican a Dios. Más bien es característica de esa época que estamos viviendo. Entonces, hermanos, estos dos pasajes que hemos visto tanto en Mateo capítulo 24, el 5 y el versículo 12, como en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, nos dan a nosotros un entendimiento de cómo van a ser, nos da una idea de cómo es el periodo que estamos nosotros viviendo. Entonces, el aumento de la iniquidad o la maldad en el mundo es una característica notable. Oigan bien, el incremento de la maldad en el mundo, como nos hablaba Mateo, de los tiempos que estamos viviendo, de la época inmediatamente anterior a la gran tribulación. ¿Ustedes recuerdan cuál es el próximo evento que nosotros esperábamos del cielo? El arrebatamiento de la iglesia. O sea, entendemos que estamos viviendo esos últimos tiempos, oigan bien, que se caracterizan por esos eventos, por esa manera de ser. Cuando Cristo vuelva en las nubes, que es la diferencia entre el rapto y la segunda venida, Cristo va a ir en las nubes solamente a buscar a los creyentes, no va a tocar tierra. Entonces nosotros estamos en la antesala de ese acontecimiento. Estamos viviendo cada día que pasa, como repito, como alguien dijo, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Cada vez que tú veas estas cosas, wow, gracias a Dios que se está cumpliendo, pero vamos a vivir más en santidad, vamos a vivir más alerta, más pendiente. Vamos a salir del letargo, del sueño.
porque la venida de Cristo está mucho más cerca y van a ver de lo que nosotros no podemos imaginar. Entonces, la Biblia aborda, ya hablando más específicamente de la apatía espiritual, que es la señal que estamos viendo hoy como una señal de que su segunda venida se está acercando. Se está acercando. La Biblia aborda la apatía espiritual definida como frialdad o tibieza en la relación con Dios. Cuando la Biblia habla o define de la apatía espiritual como una frialdad o una tibieza, no lo hace para promocionarla, no, lo hace para que nosotros que entendamos que es una condición peligrosa que debemos corregir. Y ustedes van a ver cómo algunos aspectos de esto, lo que está pasando, de alguna manera ha salpicado la Biblia de la iglesia, la vida de la Iglesia Universal de Jesucristo. Y Dios no quiere que sigamos ahí, Dios no quiere que ni siquiera entremos ahí. Ahora bien, ¿cómo la apatía espiritual se manifiesta como una indiferencia profunda? No es algo superficial, es una indiferencia. Marca esa palabra, indiferencia. Cuando el cristiano está indiferente en lo que está pasando en el mundo, está mostrando apatía por las cosas espirituales. Cuando nos reaccionamos, cuando somos indolentes a lo que está pasando en el mundo, mayormente los eventos y las cosas que la Biblia dice, eso significa apatía espiritual. Y nos debe llamar la atención. ¡Wow! Estamos luchando con esto. Significa que la venida de Cristo está cerca, pero significa que tengo que hacer algo, no puedo seguir ahí. Entonces, como les decía, se manifiesta como una indiferencia profunda hacia lo sagrado, una indiferencia profunda a todo lo relacionado con Dios. No es algo tan sencillo. Donde la fe deja de ser un motor de vida y se convierte en una rutina o en un desinterés absoluto. O sea, cuando la vida cristiana se convierte en una rutina para ti, en una rutina para mí, eso es síntoma de apatía espiritual. A diferencia del odio o de la oposición activa, como vimos la semana pasada, que está sufriendo la iglesia como una señal de los últimos tiempos, a diferencia de eso, la apatía, y esto quiero que no se te olvide, hermano, esto quiero que le prestemos atención a esto que voy a decir ahora. La apatía es un enfriamiento sutil. Oigan bien, un enfriamiento sutil. De repente yo estaba aquí, pero yo no de la noche a la mañana no estoy aquí, espiritualmente hablando. Miren, al pasito, al pasito, al pasito, al pasito, al pasito, porque de alguna manera he quitado la vista de la cruz y la he puesto en el mundo. No es de la noche a la mañana. Los imperios no caen de la noche a la mañana. Van pasando pequeñas cosas, pequeñas cosas, pequeñas cosas. Y cuando tú ves, ¡boom! Cuando tú ves que se cae, no se cayó de una vez. Es que pequeñas cosas fueron pasando. Lo mismo pasa con el enfriamiento espiritual o con la apatía espiritual, como dice la palabra de Dios. Entonces, la apatía espiritual no es un enfriamiento, es un enfriamiento sutil que desconecta a la persona de su propósito y de su relación con Dios. Eso es lo que quiere Satanás, desconectarnos de Dios, y nuestro propio cuerpo también. ¿Cuántos dicen amén? También la apatía espiritual se manifiesta principalmente como un letargo o falta de reflexión sobre la vida y la verdad de Dios. Un letargo. ¿Sabes lo que es un letargo? Te mantiene ahí como que un ciclo, como que nada pasa, nada es importante, como que usted en el aire. Es un letargo, donde todo pasa y nada pasa. La indiferencia, la tolerancia, la indolencia, los días pasan y tu interés por las cosas espirituales va disminuyendo, donde debe ser todo lo contrario. Eso significa apatía espiritual, que en otra palabra es pecado delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, hermanos, cuando el cristiano pierde el interés en el mundo venidero, tiende a buscar satisfacción en lo temporal, lo que debilita su músculo espiritual. ¿Qué es lo que queremos decir ahí? O sea, cuando un cristiano pierde el interés en el futuro, en este caso, si tú como cristiano no tienes interés en la segunda venida de Cristo, hay un problema grave. ¿Cuántos dicen amén? Señores, si a mí no me motiva lo que Dios dice que Él va a hacer pronto conmigo, entonces ¿qué me va a motivar? Si a mí no me da interés de saber lo que va a pasar, de la promesa que Dios ha dicho que va a mandar por segunda vez su Hijo a buscarme para vivir eternamente por siempre con Él, entonces tengo una situación. Esto es sumamente importante, hermano. Lo voy a repetir. Cuando el cristiano pierde el interés en el mundo venidero, tiende a buscar satisfacción en cualquier cosa. No podemos servir a dos señores. ¿Cuántos están conmigo? O dedico mi mente, mi vida, a aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Cuando veo la persecución cristiana, eso debe llamarme la atención. Debe de moverme. Si no me mueve, estoy apático, estoy indolente. Y eso significa que me estoy alejando de Dios. Vamos a ver algunas señales o algunas de las señales más comunes de este fenómeno de la apatía espiritual. Algunas señales. Lo hemos dividido por partes, porque son bastantes, no son exhaustivas, pero vamos a tratar de tocar las que entendemos que quizás ahora son más frecuentes, para llamarlo así, porque todas son importantes. Entonces, la primera señal de apatía espiritual más común estos días que estamos viendo es, número uno, es desconexión de las prácticas religiosas. O sea, cómo cristianos se están desconectando de lo que normalmente debe ser una práctica en la iglesia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y me refiero no solamente a la expresión local de la iglesia que está reunida aquí, hablo también de la iglesia universal de Jesucristo. Entonces, la desconexión de las prácticas espirituales. Vamos a analizar con diferentes puntos ese primer punto como una señal de apatía o una de las señales más comunes de apatía espiritual que estamos viviendo ahora. Primero, oración mecánica o nula. La oración mecánica o nula es una señal de apatía o de indiferencia espiritual. La comunicación con Dios deja de ser un encuentro personal y se convierte en una carga o en algo que se hace solo por necesidad extrema. O sea, la oración en mi vida, en la vida del creyente, debe ser un momento que yo anhelo, que me dé gozo. ¿Por qué? Porque me voy a reunir ¿con quién? Con mi Dios, con mi papá, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso debe producirme gozo, anhelo de ir a la presencia. Pero si yo lo que hago que mecánicamente porque tengo que orar, o muchas veces ni siquiera oro. Si la oración no está clamando mi corazón, ceseo de hablar con Dios, si estoy apático, de hecho, según el diccionario de la Real Lengua Española, la definición de apatía es dejadez, falta de interés. Si en algún momento o ahora tú sientes que no tienes interés por la oración, significa apatía espiritual. Significa que te está enfriando. Significa que te está apartando. Recuérdense que dije, es algo sutil. Sutil. Hoy no quiero orar. No, está bien, lloro mañana. Óyete, cuando tú no quieres orar, ahí es que tienes que orar. Cuando tú no quieres, eso significa que tu corazón se quiere enfriar o se quiere endurecer.
Si tú cedes a eso, ¿sabe qué? Poquito a poco te va enfriando. Te va enfriando. Les voy a confesar algo, porque es importante seguir hacia adelante. Por ejemplo, por regla general, a mí no me gusta que suspendamos reuniones de la iglesia. Por ejemplo, cuando llueve, a menos que no hayan condiciones extremas, que ya haya un ciclón, que manden a tener alerta, seguridad y eso. Pero si está lloviendo, yo no me gusta poner mensajes. Miren, porque no hay reunión porque está lloviendo. ¿Saben por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué? De que se nubla, dice Georgie. Ay, no hay reunión. Está nublado. Yo no sé a ustedes, pero a mí me pasa eso. Si soy yo solo, perdónenme si soy yo solo, hermano, para mí me pasa eso. Hoy no hay reunión. ¿Qué yo prefiero? Bueno, a menos que no haya un ciclón anunciado. No hay está lloviendo. Yo no anuncio nada. Yo vengo en mi camioneta, me pongo ahí. Si no viene nadie, pero a la reunión iba. Amén. Es por lo que nos vamos acostumbrando. Nos vamos, el ser humano es así. La próxima vez que el cielo esté nublado, ay Dios mío, ¿por qué no llueve? ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿O me pasa a mí nada más? ¿A usted le pasa, doña Alma? Gracias, encontré a alguien que le pase igual que a mí. No, perdón, ella está diciendo algo. Eso es lo que pasa con la indiferencia, con la oración. Que si tú un día sientes, ay, porque me siento cansado, no voy a orar. Está bien, pa. Al otro día te vas acostumbrando. Señor, es sutil. Te vas acostumbrando, te vas acostumbrando. Y cuando viene a ver, te hablan de oración. ¿Y qué es la oración? Ni cuenta te das. Eso es síntoma de apatía, de indiferencia espiritual. Otro punto relacionado con estamos hablando de la desconexión, síntoma de una señal de los últimos tiempos, y estamos hablando muy especialmente en base a la iglesia. Decíamos que un síntoma es la desconexión de las prácticas espirituales, y una desconexión es con la oración. Otra desconexión también, ¿cuál es? ¿Sabe qué? El abandono de la lectura bíblica. Una señal. Luchas, falta de deseo. Hermanos, mire, tenemos que ser claros. Cuando tú no tienes deseo de leer la Biblia, eso es algo que te está quitando el interés por leer la Biblia. Según la definición de apatía, que es dejadez o falta de interés. Óyete, ¿a quién de ustedes le nace el deseo de durar 5 días sin comer? Levante la mano. ¿Qué pasó? Yo no hablé claro. ¿A cuántos de ustedes le nace el deseo? ¡Wow! Va a durar 5 días sin comer. ¿A quién? Se volvió loco y dice, bueno, eso es que Sabino no ha comido. Ahora tú sabes, el hambre que tiene lo ha puesto a divariar. No, no es normal. Porque la comida, el que no come, ¿qué va a pasar? Te debilita. Y tú no quieres eso. La Biblia es el alimento espiritual. Cuando tú no anhelas leer la Biblia, cuestiónate. Ve acá, ¿y qué está pasando en mi vida? ¿Por qué yo no tengo interés en leer la Biblia? Hazte la pregunta. Imagínate, ¿dónde está Modesta? No vino hoy. Está orando, muy bien. Imagínate que Ambiore tenga 3 días sin comer, que no quiera comer. No creo que pase. Sigue con el ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es? No, inmediatamente, more, ven acá, ¿qué te pasa, more? ¿Qué te pasa, more? ¿Qué va a decir Modesta con su borronquita? ¿Qué te pasa, more? ¿Por qué ella lo va a decir? Es normal que coma. Hay que jugar. Ven acá, Ambiore, ¿qué es lo que te pasa? No, mira, lo que pasa es que tengo la garganta pelada, esto que lo otro, y por eso no quiero comer. Eso no es normal. Vamos para el médico, vamos a chequearte.
Si tú no tienes deseo de leer la Biblia, chequea cuál es tu causa. ¿Qué te está causando? ¿Qué te está causando esa indiferencia, esa falta de deseo por leer la Biblia? Eso se llama indiferencia y es sutil. Ah, yo la leo. No, yo no. Está bien, hombre. Yo la leo. En la noche yo la leo. En la noche te dormiste, no leíste nada. Se llama falta de deseo. Eso es un abandono. Una señal es que abandonamos prácticas espirituales como la lectura de la Biblia. O sea, en ese sentido, los textos sagrados pierden su relevancia o su importancia y dejan de ser vistos como una guía para la vida cotidiana. O sea, yo no la Biblia, no me interesa, yo voy a vivir la vida a mi manera. Otro punto es que pudiera parecer sutil. Asistencia irregular. Se buscan excusas constantes para no asistir a la iglesia o a reuniones comunitarias, priorizando o dando prioridad al ocio o al descanso sobre la vida espiritual. O sea, el dejarse de congregar, yo no sé cuántos de ustedes pensaron no venir hoy, pero vinieron, vencieron, que estaba cansado. Yo no quiero ir a la reunión hoy porque estoy cansado. Pero acá yo tengo el domingo entero. Yo no puedo sacar 2 horas para venir a alabar a Dios y a juntarme con mis hermanos 2 horas. No, yo duermo en la tarde. No, pero el cuerpo quiere, no, date el día para ti. Eso es señal de indiferencia espiritual, de apatía. Amén. Otro punto también, otra señal de apatía espiritual en las prácticas religiosas es insatisfacción y queja constante. O sea, no estás satisfecho y constantemente te quejas. Eso dice mucho también. Un síntoma claro de desconexión espiritual es el espíritu quejumbroso. La queja es una expresión externa de una de una ingratitud interna. ¿Y qué es lo que revela la queja? Que el corazón no está confiando en el diseño y provisión de Dios. Si eres uno de los que te quejas, tú debes buscar la razón de por qué te quejas tanto. Posiblemente te estás alejando de Dios. Es un corazón ingrato, un corazón que ha decidido vivir acorde a sus propios pensamientos, a sus propias decisiones, y por eso te está quejando tanto. O sea, es una señal que te está alejando de Dios. Es una señal de apatía espiritual. Falta de anhelo por la segunda venida de Cristo. Es importantísimo, señores. Todo es importante, pero hay que hacer énfasis más que los demás. Si yo no tengo si no le doy ninguna importancia, si no tengo ningún interés en la práctica de que Cristo viene, eso dice mucho de mí. Pero señores, ¿y qué es lo que estamos nosotros esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Yo no soy teólogo. No se trata de ser teólogo. Es que Cristo te dice, yo vuelvo por ti, y a ti no te interesa eso. ¿Está apático? ¿Está indiferente? ¿Está desinteresado en la segunda venida de Cristo, que es el tema que estamos abordando? Pues eso dice mucho. Tienes que saber por qué, dónde te está poniendo tu corazón, y no está poniendo el corazón en las cosas que van a venir, que Cristo lo prometió. Amén. Entonces, falta de anhelo por la segunda venida. Muchos creyentes hoy tienen poco interés en el regreso de Cristo. ¿Saben por qué? Porque están demasiado cómodos disfrutando los placeres del mundo. Cuando tú estás cómodo disfrutando los placeres del mundo, tú no vas a pensar, no te va a llamar la atención, vas a perder el interés en sus próximas venidas. Otro punto es descuido de las disciplinas espirituales. Es un síntoma también de apartarnos de las disciplinas cotidianas de lo que un cristiano debería estar haciendo. Es descuidar las disciplinas como la pereza por la oración, que de alguna manera hablamos un poco de eso ahorita. También el ayuno y la meditación profunda de la palabra de Dios son indicadores de un corazón que se ha enfriado. Si el cristiano no tiene un interés o tiene pereza
para orar. No levanten las manos. No quiero que nadie se sienta mal, pero hay que hacer la pregunta. Porque estamos enfrentando algo que sutilmente se puede comer tu vida espiritual. Yo ni voy a mirar para allá. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste? Ni para allá voy a mirar. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste una meditación profunda, que te sentaste, sacaste tiempo, porque hay que sacar tiempo, a lo que hay una frase que dice, nada es interesante a menos que yo le preste interés? Entonces, la meditación profunda en la palabra de Dios suena interesante si así tú lo ves, que es importante para tu vida. Pero un cristiano, pereza para orar, indiferente a la oración, ve la oración como su emergencia, como el 911. Cuando tengo un problema la voy a llamar. Apatía, indiferencia. Entonces, vamos a ver el punto número 2. Punto número 2, relacionado con esas señales de apatía espiritual en la vida. El punto número 2 se relaciona cambio en mi actitud y en mi comportamiento. Ahorita era cambio, por ejemplo, en las prácticas espirituales, pero ahora cambio en mi actitud aquí. Acuérdense que mis actitudes vienen directamente relacionados, basados en mi sistema de creencia. Tal cual es el pensamiento de su corazón, tal es. Entonces, número 1, el consumismo espiritual. Ver la fe como algo que debe servirme o entretenerme, en lugar de ser un camino de servicio y entrega. O sea, que yo a la iglesia, bueno, yo estoy en la iglesia porque, ¿sabes? Yo quiero que me exhorten, yo quiero que me animen. Yo quiero escuchar esto, lo otro. Es un consumismo. Donde la Biblia no vive a servir como fervientemente. Si esa es tu manera de ser, cámbiala, porque eso es apatía espiritual, eso es indiferencia. Entonces, eso es cambios que vamos teniendo paulatinamente en nuestra vida espiritual. Otra señal, otro cambio de actitud es indiferencia ante el pecado. Este es peligroso, hermano. Indiferencia en el pecado. Pérdida de sensibilidad moral. ¿Ustedes saben lo que es una pérdida de sensibilidad moral? Vamos a seguirlo leyendo. Pérdida de sensibilidad moral, donde acciones que antes generaban conflicto interno o que me generaban conflicto interno, ahora yo trato de justificarla y se ven como algo normal. ¿Entienden este punto? O sea, anteriormente, o sea, aparte de mi indiferencia, miren cómo sutilmente ahora, por mi indiferencia espiritual, por mi falta de deseo, por mi apatía espiritual, anteriormente yo hablaba una mentira y tenía conflicto interno. Wow, contrale, mira, fíjate, hablé la mentira, pero ahora puedo hablar mentira y trato de justificarla. No, lo que pasa es que esto que lo otro. Cuidado con eso. ¿Cuántos dicen amén? No defendamos. Si tú estás defendiendo, eso es síntoma de, si estás defendiendo un pecado en tu vida, es síntoma de una apatía espiritual, de una falta de interés en la cosa espiritual que te ha traído, ¿sabe qué? A un cambio en tu conducta, en tu pensamiento como cristiano. Otro punto es falta de compasión, una falta de interés marcado por las necesidades y sufrimientos de los demás, enfocándose casi exclusivamente en el bienestar propio. Se manifiestan cuando el respeto por Dios no afecta la manera de vivir. Una señal de apatía es tener mucha doctrina o mucho conocimiento teórico, pero una piedad pobre que no se traduce en santidad personal ni en relaciones transformadas. Este punto también es sumamente importante. Falta de compasión. Claro, si yo estoy concentrado en mi egoísmo, en los valores que tiene el mundo, mi corazón se va endureciendo. ¿Dónde está la compasión? La compasión que tenemos viene, ¿sabe de quién? De Dios. Y cuando estamos tenemos apatía, indiferencia con la cosa de Dios, no va a haber ese deseo de ser empático con las necesidades, los sufrimientos, los problemas de las demás personas.
Otro es el enfoque mental en lo terrenal. Cuando la meta se centra únicamente en el pecado o en deseos mundanos, la voluntad se debilita, lo que lleva a un enfriamiento y un eventual dominio de las pasiones sobre el carácter cristiano. Enfocarse en lo terrenal es también, cuando yo me estoy enfocando mucho en las cosas terrenales, en deprimento de las cosas espirituales, de las cosas eternas, eso significa que mi corazón se está poniendo apático a las cosas de Dios, y ese endurecimiento paulatinamente me va a acercar, me va a alejar de todo lo que esté relacionado con Dios. Y vamos a terminar, me pueden ir buscando Romanos capítulo 3, a leer unos cuantos versículos ahí. También otra cosa es, otro cambio, una señal como cambio en nuestra actitud de vida hacia el cristianismo es, entramos en un sueño o en un letargo espiritual. ¿Usted sabe lo que es un letargo? Donde todo pasa y nada pasa. Un letargo. El letargo ya una indiferencia, que nada de lo que pasa a mi alrededor que tenga efectos espirituales, como que no me importa. No caigamos ahí. Vamos a ver lo que nos dice Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. ¿Lo tenemos ahí, por favor? Y esto, conociendo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué tiempo estamos viviendo? El final, principio de dolores, como vimos la semana pasada. Dice, conocemos esas señales. Oiga lo que nos dice Pablo. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? De levantarte del sueño, despierta. Hay muchos cristianos que no tienen interés sobre la segunda venida de Cristo porque están metidos en el mundo. Dice, despierta. Abre los ojos. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra ¿qué? Que cuando creímos. Está mucho más cerca. Tenemos que despertar. Las señales están ahí. La noche está avanzada. ¿Qué significa cuando la noche está avanzada? Que va a amanecer rápido. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Hermanos, alerta. No duerman, despiértense. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día del glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que se acerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestido ¿de qué? Del Señor Jesucristo, y no proveáis ¿para qué? Para los deseos de la carne. Señores, todas esas señales que estuvimos viendo ahí, lo que proveen para la carne. Y si nosotros proveemos para la carne, lo que va a pasar es, ¿sabe qué? Que vamos a terminar en una apatía espiritual que puede acabar con tu vida. Y lo peligroso de esto es que es sutil, al pasito. Ay, yo estoy cansado, yo trabajo demasiado. No, hombre, no. Aunque la iglesia está anunciando eso. No, hombre, no. Yo voy. Ramoncito siempre va con el ministerio de evangelismo. Él va a tener actividades. Estoy muy cansado. En la próxima yo voy. Hello. Pregúntate por qué. El porqué de ese pensamiento. Por decir algo. Wow, una semana tan dura. Demasiado dura. Yo merezco. Yo no merezco quedarme un domingo tranquilo en la casa. Hello. Analiza por qué tú quieres quedarte el domingo en la casa.
analizar la raíz de eso, el por qué. O sea, el énfasis es, estas señales de apatía son sutiles, pero seguras. Sutiles, pero seguras. Tenemos que tener, Jesús dice, que nadie los engañe. Nadie los engañe, es una alerta. No dejemos que todas esas cosas que hemos visto hoy nos llevan a nosotros a tal punto de estar en una indiferencia, en una indolencia tan grande, que no reaccionemos a nada de lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque a pesar, y hermanos, esto se habla de interior. Ya tú dices, no, pero yo vengo a otra reunión de la iglesia. Eso no es necesario, no es suficiente. Realmente, tú estás consciente que no solamente venir a reunir la iglesia, sino que hay muchas otras cosas. Hay disciplinas espirituales que tenemos que revisar. Mi actitud a la oración, a la palabra, congregarme, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un conjunto, pero son señales de que nos pueden llevar a una apatía o a una indiferencia espiritual en la vida de aquel que no toma eso en cuenta. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por que tú nos enseñas la situación, pero sobre todo nos da la prevención y la cura también, Señor. Gracias por advertirnos y por prometernos estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todavía hoy podemos contar contigo porque el mundo no se ha acabado y tú estás con nosotros. Tú vives dentro de nosotros a través de la tercera persona de la Trinidad. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias, Padre, por darnos luz. Yo te pido, Padre, que a cualquiera aquí de nosotros que tú nos hayas hablado, Padre, que seamos humildes y reconocer, Dios, me estaba descarriando. En reconocer, Dios, perdóname, regreso a ti. Esa es una señal que no queremos seguir el juego de la apatía, sino que queremos obedecer. Te adoramos, te bendecimos, oh Dios. Bendice este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un feliz resto del día.